Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Estas imágenes son bastante elocuentes. El Señor nos pone imágenes para que lo entendamos fácilmente, ¿verdad? Un mosquito, lo comparemos con un camello. No hay comparación, ¿verdad? Una cosa pequeña, insignificante, que se cuela en cualquier rendija, y lo otro grandote, que abulta bien, que se le ve venir. Pues dice que estos son ciegos, pero peor, guías ciegos, que enseñan a otros según su visión, es decir, su deformación de su visión, y que cuelan el mosquito escrupulosamente, cuidado con esto, pero lo otro se lo tragan. Se lo tragan, lo gordo, lo importante. Y dice que habría que tener cuidado también de lo pequeño, pero primero comenzando por lo importante, limpiarlo de dentro, que es lo que no están viendo. Y es que, como siempre, el Señor se dirige al corazón, y el corazón es donde ve el Señor, porque los hombres vemos lo de fuera. Dice, el corazón es lo que está rebosando de robo y desenfreno, de suciedad por dentro. Y eso, como no lo ven los hombres, con tal de afuera parecer justos, colar el mosquito, se conformaban, ¿verdad? Pero Dios ve la verdad, Dios ve el corazón, Dios ve lo que hay dentro. ¿Y de qué servirá delante de Dios haber colado el mosquito tragándose esos camellos? Hay unas enfermedades de la conciencia, por un extremo la conciencia laxa, para la cual casi nada es pecado, casi todo tiene justificación, acomodo, es aceptable, nos lo tragamos. Por otro lado, la conciencia estrecha, escrupulosa, que ve problema en cosas a veces objetivamente que no son problema, que son insignificantes. Y esta deformación de la conciencia, o ambas deformaciones, ambos problemas, llevan a consecuencias desastrosas. Una conciencia laxa lleva a vivir en el pecado sin temor de Dios y sin pensar que se ofende a Dios ni las consecuencias que se derivan de esa situación. Una conciencia escrupulosa lleva a veces a un sufrimiento tremendo y a no entender la voluntad de Dios, que es lo que pide realmente de nosotros, estar enfermizamente pendientes de si esto que he hecho, he fallado en esto, he ofendido a Dios, que hay que tener temor de Dios, ciertamente, y no querer desagradarle, pero no por las obras, sino por la intención, por el corazón. Es decir, esto es lo que hay que renovar. Esto es lo que dice el Señor, limpiar el corazón. Pero, aparte de estas dos deformaciones de la conciencia, hay otra más grave, que es una conciencia ciega. Esta es a la que se refiere el Señor. Aquí el problema no era ni de conciencia laxa ni de conciencia estrecha. El problema era de conciencia ciega, que no ve. Es decir, una conciencia que no sirve. Que lo que está haciendo aquí el hombre es juzgar él, poner él sus criterios, lo que es aceptable y lo que no. Y no lo que es aceptable o no a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué se busca aquí? La apariencia. Tener una buena imagen ante los demás, que me tengan por justo, los hombres, no Dios. Mientras cumpla la ley según el acomodo humano, esto me sirve. Pero si se diese la circunstancia, si nadie lo viese, si nadie se enterase, esa misma persona escrupulosa ante los hombres, impecable ante los hombres, sería capaz de cometer las mayores aberraciones. Porque no tiene temor de Dios. Porque es rebelde a los caminos de Dios, es ciego para ver la voluntad de Dios y resiste al Espíritu Santo. Y esta es la situación que denuncia el Señor en este grupo de personas, ¿verdad? Estos guías ciegos, que encima se erigen en guías de los demás, quieren marcar el camino a los demás. ¿Por qué? Pues porque en su soberbia, la situación que mantiene esta ceguera es la soberbia, pretenden dar lecciones además, tener prosélitos, seguidores, manejar, guiar ellos, gobernar ellos. En esto se manifiesta también la rebeldía de su corazón a los caminos de Dios
y su pretensión de ocupar el lugar que le corresponde al Señor. Ellos quieren ponerse en el lugar de Cristo, como el soberbio, su padre, Satanás, quiso ocupar el lugar de Dios y que le adorasen a Él. Estos necesitan seguidores, aduladores. Y por eso lo que quieren es mantener un régimen de apariencias en que todos aparentemente se llevan bien, pero por dentro sus corazones están rebosando de robo y desenfreno, de odio, de espíritu de rencor, de maldad, de engaño, de fraude. La ley en la que se apoyan para sostener su aparente justicia es una ley retorcida también, humana, distorsionada. Y esto es el problema que denuncia el Señor, que hoy existe tanto. Hoy existe tanto. Porque en esta época en la que por un lado se dice que hay que ser auténticos, que ya no estamos sujetos a las normas, a las leyes, bien, eso es un engaño, pero tiene parte de verdad, porque ciertamente hay que vivir en autenticidad, en sinceridad. Es cierto, la ley existe para un fin, no la ley por sí misma. Hay que entender el fin de la ley, ¿verdad? Cumplir la ley, pero sobre todo por el espíritu de la ley. Esto es lo importante. Pero en esta época, al mismo tiempo, nunca ha habido más legalismo, más fariseísmo, más trampas, más engaño, más apariencias, más caretas y menos temor de Dios. Porque, en definitiva, esto es lo importante. Vivir en el santo temor de Dios, que nos lleva a entender que no es lo que vean los hombres lo importante, sino el Señor que ve el corazón. ¿Y cómo ve nuestro corazón? Filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Claro, esta situación que ve el Señor la denuncia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cambiar el corazón del hombre. Él hace este milagro. Pero si no le entregamos nuestro corazón enfermo, nuestro corazón ciego, nuestro corazón rebelde y soberbio, ¿cómo podrá hacerlo? Necesita sacarnos de esta ceguera, que podamos abrir los ojos, humillarnos y reconocer cómo necesitamos ver con su luz, cómo necesitamos vivir con su amor, vivir en su verdad, vivir en la santidad que Él nos da. Cómo necesitamos limpiar primero la copa por dentro, como dice el Señor. Es decir, tratar por dentro con nuestro corazón. Tratar con dentro con la ayuda del Señor, con su misericordia, con su espíritu, para vivir en la verdad, para vivir en el amor, para vivir en el santo temor de Dios. Y entonces sí, podremos practicar la justicia, claro que sí, porque amaremos lo que el Señor ama, porque entenderemos como el Señor, porque veremos las cosas como Él. Pero la justicia en la verdad, en el amor, no una justicia de apariencias humanas. Ay de vosotros, es decir, si no hay arrepentimiento, si no hay una conversión severa, si no hay un cambio radical, ay de vosotros. Esta situación lleva al desastre. Hoy, cada vez más, se oyen casos de psicópatas en la sociedad, en las organizaciones, que adquieren cotas de poder e influencia como guías ciegos para tener a otros bajo sus órdenes, porque su deseo, su pasión es mandar, es con fraude, con engaño, con maldad, porque solo odian, no saben hacer el bien, tener influencia sobre otros, para hacer daño, claro, así pueden hacer daño. Y se caracterizan por haber perdido la conciencia moral, por ser ciegos, insensibles, con total ausencia de empatía, de sentimientos humanos. No tienen misericordia. Esto es lo que el Señor nos dice. Esto es lo que pide. Habéis olvidado la justicia, la misericordia y la fidelidad. Todo es fraude, todo es engaño, falsedad. No podemos permitir que, porque algunos quieran ocupar lugares que no les corresponde, todos nos sometamos a aquellos que nos quieren robar la libertad, que nos quieren someter con injusticia y con fraude, o hacernos igual que ellos. Porque esto es lo que se dice, que los psicópatas psicopatizan a los que tienen a su alrededor. A unos los machacan porque los escogen para ser sus víctimas,
pero a otros los tratan de convertir en semejantes a ellos. Y esto es lo que se convierte en camarillas de psicópatas que se refuerzan mutuamente para sostener su tinglado. El Señor nos ha hecho libres para vivir en la libertad de los hijos de Dios, en la caridad. Salir de todos estos engaños y de estas enfermedades graves, algunas gravísimas del corazón. Pero todo esto es fruto del pecado y hasta un pecado tan grave, una rebeldía tan grande, que lleva a abrir a la persona a influencias demoníacas. Nuestro mundo hoy está satanizado. Vivimos bajo la influencia del diablo por todos los lados. Y esto es lo que el diablo, que es homicida, que es mentiroso, que es rebelde, que es soberbio, trata de hacer, transformar a la sociedad, a las organizaciones, todo, según su naturaleza, según sus criterios, según su forma de actuar. Y los hombres, entrando en el engaño, entrando en la soberbia del diablo, se transforman como él, se hacen como él. Es decir, alejándose de la verdad y del corazón de Dios, su corazón cerrado, ciego, su vida se transforma a semejanza de los criterios, de los pensamientos, de las obras del diablo, que es mentiroso, que es fraudulento por naturaleza, que quiere dar una imagen porque si no, no tendría negocio, una imagen, una apariencia de hacer el bien, de amistad, de razones. Él tiene sus razones, claro que sí, hasta se atreve a porfiar con el Señor mismo en las tentaciones en el desierto, ¿verdad? Usando hasta la palabra de Dios. Luego el diablo es religioso también, ¿verdad? Pero su intención es perversa. Hay que desarrollar olfato para reconocer este humo de Satanás, este olor que no es el aroma de Cristo, sino el del diablo, ponzoñoso, venenoso, que se disfraza como con las colonias, ¿verdad?, para tapar el olor nauseabundo, una colonia que parezca, pero por dentro, rapiña, maldad, engaño, fraude. El Señor sigue hoy llamándonos a Él, a que Él sea nuestro guía, a que Él sea nuestra luz, a que Él nos guíe por caminos de verdad, de amor, de santidad. Tenemos que rendirle el corazón para que Él haga esta transformación, este cambio dentro de nosotros. Y lo exterior, lo de fuera, también luzca como luce el interior. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra mirada será limpia, porque saldrá lo que hay dentro. No hay fraude. Entonces no tenemos que fingir, no tenemos que dar una apariencia, no tenemos que mentir, porque sale lo que hay. No hay mala intención, no hay fraude, no hay engaño. Esto es lo que el Señor quiere. Descuidéis lo más grave de la ley, la justicia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, la reconciliación con Dios, caminar en santidad, la misericordia, un corazón compasivo, que Dios ha tenido misericordia con nosotros, ¿cómo no lo vamos a tener con el hermano? Y la fidelidad. Que hay 3 o 4 junto a mí que son fieles, no me voy a dejar llevar por los 58 que no son fieles. No vamos a hacer mínimo común denominador y ya está. Y tira para adelante con la mediocridad, con la tibieza. La tibieza es muerte. Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Vosotros elegid. Tenemos que ser fieles al Señor. Aunque a nuestro alrededor parezca que todo se cae, fieles, fieles a la verdad, al amor, a la palabra de Dios. Y así también, con nuestro ejemplo, con la misericordia de Dios que nos ayudará, otros también podrán ver que se puede seguir al Señor, que se puede vivir de otro modo, porque el Señor hace estas obras, hace corazones nuevos. Pero hay que rendirle el corazón, hay que postrarnos ante Él, hay que humillarse y reconocer cuánto le necesitamos. Señor, misericordia.